Bueno, yo le he puesto un título, es más bien una enseñanza más que una prédica, pero es una enseñanza, considero, poderosa, porque y a mí me ha traído mucha revelación, mucha. Me ha llevado a diferentes épocas en mi vida, me ha traído muchas personas a mi mente, me ha hablado mucho esta enseñanza. Se llama la ceguera y la madurez espiritual. Hoy vamos a hablar de eso, ¿de acuerdo? Y no voy a empezar orando, porque yo ya le he dicho al Señor todo lo que le tenía que decir, a ustedes también, y vamos a orar después, cuando terminemos, a darle las gracias de lo que Él va a hacer hoy, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar hablando de la ceguera espiritual, porque yo estoy segura que muchísimos de ustedes han oído ese término, ceguera espiritual, pero ¿alguien sabe ciertamente qué es la ceguera espiritual? ¿Todos tenemos ceguera espiritual? Entonces vamos a definir qué es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es algo natural, que está en el ser humano y forma parte del mismo. O sea, no es una cosa que viene así de repente, sino que va con nosotros. Y esto ocurre desde la descendencia de Adán. Desde ese pecado que se cometió, el primer pecado, donde entra el pecado, desde ahí se inicia la ceguera espiritual en el hombre. Desde ese mismo momento. Es ese aspecto de la naturaleza humana caída, por medio de la cual el pecador se encuentra completamente incapacitado para comprender las verdades espirituales. Y no las podemos aceptar, porque esa misma ceguera espiritual no nos deja comprender y no podemos aceptarlo. ¿De acuerdo? Y al no aceptarlo seguimos viviendo en una rebeldía delante de Dios. Es una incapacidad espiritual, no es una incapacidad mental ni física. Es espiritual. Y no viene de Dios. Esta incapacidad no la trajo el Señor. Pero sí es el único que la puede quitar. Amén. Vamos a Mateo 13:15. Mateo capítulo 13, versículo 15. Vamos a ver qué nos cuenta la palabra de Dios ahí. Entonces, habíamos quedado en que es una incapacidad espiritual, pero no es mental, ni emocional, ni física. Y por eso el ser humano es incapaz de cambiar ese estado si Dios no lo ayuda. Dice así, 13:15, dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y cuando el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, el único que nos puede sanar de eso es Dios. El único que puede abrir nuestros ojos y nuestros oídos al entendimiento de las cosas espirituales, de su palabra y de las revelaciones del Espíritu Santo es Dios. Porque dice, mi pueblo se ha engrosado. ¿Cuántos hoy en día están con su corazón engrosado? ¿Cuántos? Pero se estarán preguntando, ¿pero y cómo Dios puede quitarnos esto? Pues a través de su misericordia nada más.
a través de su misericordia nada más. Dios a través de su misericordia imparte en quien quiere y en quien acepta esa luz espiritual que entra cuando recibimos a Cristo. Porque cuando uno recibe a Cristo en su corazón, pero lo recibe de verdad, viene esa luz espiritual y entra dentro de la persona. Y ahí es cuando el Señor por su misericordia empieza a arrancar todo eso que no sirve, todo lo que venía de la tiniebla. Esa luz empieza a comerse todo lo que no vale y empieza a retirar esa ceguera espiritual. Y empieza a venir el conocimiento espiritual a nosotros, pero solo a través del Señor. Amén. La persona que recibe esa luz espiritual y la recibe de verdad tiene la capacidad necesaria para arrepentirse de sus pecados. Y así poder ver la gloria de la cruz en la cual hay salvación. Pero si esta luz espiritual, el pecador, se encuentra incapacitado para comprender las verdades del Evangelio, las cuales solo se pueden comprender espiritualmente. O sea, cuando estamos en el mundo, cuando no conocemos de Cristo, cuando no tenemos fe en las cosas de Dios, estamos cegados, totalmente cegados. Solo se puede retirar esa ceguera espiritual cuando una persona recibe de corazón a Cristo. Es la luz del Evangelio la que entra dentro de él. Amén. Y esa misma luz, que es el Espíritu Santo, es el que nos va a traer a pedir, a arrepentirnos, a pedir perdón de nuestros pecados. Nos va a hacer ver, por lo menos a mí me pasó eso. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, lo primero que yo pude ver espiritualmente es mi condición de pecadora. Porque cuando yo no lo tenía, yo no pensaba que era una pecadora. Porque yo no había matado a nadie, yo me portaba bien con toda la gente, yo no era mala con ninguna persona, yo sí podía ayudo, como dicen muchos ahora que están en el mundo. Yo no necesito a Dios, yo soy buena gente. Porque esa misma ceguera, esa luz del Espíritu Santo que no mora en ellos, no los deja ver su condición de pecadores. Entonces, cuando recibimos eso, es lo primero que va a hacer, es dejarte ver tu condición de pecador. Te va a hacer postrar delante de esa presencia y te va a hacer arrepentirte de verdad. ¿Para qué? Para que tú puedas comprender lo que se te acaba de dar. Para que tú puedas comprender que la luz de Cristo ha venido a tu vida y que si te dejas vas a ser transformado. Amén. Vamos a 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. O sea, si usted le va a hablar de Dios a una persona que no tiene fe, que no es creyente, usted tiene que tener atención cómo le va a presentar al Señor. Porque son personas que no tienen entendimiento, están cegadas. Por lo tanto, no van a entenderlo. Si usted va a ir contándole experiencias espirituales, es lo peor que usted puede hacer. Porque no lo van a comprender. Y aparte la van a tachar de loca. Entonces no es cuestión de que nos tachen de locos.
Bendita locura, la nuestra. No es cuestión de eso, es cuestión de presentar a un Dios real. Para que ellos puedan entender, pero dice, pero el hombre natural, el que no tiene discernimiento, el que no tiene a Cristo en su corazón, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las va a detectar. No le vaya presentando usted esas cosas espirituales que usted ya ha sentido o ha experimentado, porque va a decir, este está como una maraca. O sea, ¿pero qué me está contando este hombre? ¿Se cree todas esas cosas? Porque eso lo he vivido yo. Entonces no podemos, tenemos que poner atención y recordar este versículo. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Pero esto no solo es para las personas del mundo, para las que no son cristianas, sino que dentro del pueblo de Dios hay mucha ceguera espiritual. Hay mucha gente que no sabe discernir las cosas del Espíritu. Y de ahí viene tanta confusión en muchas personas. Y esa confusión lo que hace es desenfocarlos de lo que hablábamos la semana pasada, la mirada puesta en Jesús. Amén. Un ejemplo claro de la ceguera espiritual en la Biblia lo podemos ver en el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, ustedes pueden leerlo en su casa, ahí les van a hablar de la conversión de Pablo, de cómo Pablo viene a convertirse a Cristo. Pablo era un fariseo, un conocedor de la ley, pero que odiaba a los cristianos, los perseguía para matarlos. Pero sin embargo, cuando esa luz de la que yo les hablaba viene a él, ¿qué es lo que pasa? Lo deja ciego de su vista natural. Se queda ciego durante 3 días de su vista natural, pero lo que ocurre es que son abiertos sus ojos espirituales. En esa ceguera natural se abren sus ojos espirituales. Y el Espíritu empieza a trabajar en él. Y después de un ayuno de 3 días es bautizado, vuelve a recibir la visión natural y su ceguera espiritual se ha ido. Se convierte a la fe de Cristo y el resto ya lo sabemos, poderoso ministerio el del apóstol Pablo. Cómo Dios lo usa durante toda su vida y todas las cosas que tiene que pasar. Si una persona realmente no es ministrada por el Espíritu Santo y es guiada por el Espíritu Santo, ¿ustedes creen que hubiera Pablo soportado todo lo que soportó? ¿Y cómo fue utilizado, hermanos, para dejarnos la riqueza que nos ha dejado en la Biblia? ¿Qué de revelaciones tenemos de parte del Espíritu Santo a través de él? De las experiencias que él vivió con el Espíritu Santo. Muchos se ponen a leerlo y no lo entienden, no lo comprenden. Muchas cosas que Pablo habla, porque son tan profundas espiritualmente, que tienes que tener ya un nivel espiritual muchas veces para poderlas comprender. De ahí por eso digo que en el mismo pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, mucha ceguera espiritual. Amén. No solo son las personas del mundo que no conocen de Cristo. Y igual que Pablo, nos ha pasado a nosotros cuando hemos estado sin Cristo. Nos ha pasado exactamente igual, no comprendíamos nada. No sabíamos confiar en Dios. No sabíamos guiarnos por Dios. No lo conocíamos, no teníamos una relación con el Señor. Y Dios nos ama a todos, absolutamente a todos. Hasta incluso al más pecador que pueda haber, porque Pablo lo era. Y pecados de sangre.
sin embargo, lo amó, lo eligió. Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y más al que viene arrepentido. Amén. Y cuando despertamos de ese letargo en el que vivíamos, por lo menos yo lo sentí así. Cuando yo me convertí a Cristo, yo sentí que yo había estado viviendo toda mi vida en un letargo, en una oscuridad. Porque fue tanto lo que descubrí cuando recibí a Cristo, que pensé que estaba perdiendo hasta mi cabeza y mi cordura. Pero con el tiempo me di cuenta que no estaba perdiendo ni la cabeza ni la cordura, sino que me había sido, por la misericordia de Dios, me había sido quitada la ceguera espiritual con la que había vivido desde que nací. Y ahora podía detectar las cosas espirituales que antes no veía por ningún sitio ni por ninguna parte. Por eso yo tenía esa sensación de que vivía en un letargo. Yo no sé a cuántos les ha pasado eso. Yo sé que hay muchos aquí que son cristianos desde el nacimiento, pero los que no somos cristianos desde que hemos nacido, sino que al cabo de la vida hemos venido a Cristo, yo me sentía así, no sé los demás. Yo me sentía que había vivido en un letargo, en una oscuridad, en una ignorancia, en una ceguera. En una ceguera absoluta. Y nadie dice que es fácil renunciar al yo, porque cuando venimos a Cristo tenemos que renunciar a muchas cosas. Nadie dice que sea fácil renunciar a nuestro yo, pero poco a poco nuestros ojos espirituales se van abriendo. No es una cosa que recibes la luz y ya de una, no. Es poco a poco que eso va ocurriendo, a razón de que te vas preparando y vas teniendo esa relación íntima y personal con el Espíritu Santo. Esos ojos espirituales se van agudizando, se van abriendo, igual que hablábamos del discernimiento, ¿se acuerdan? Pues esto es una cosa parecida, se va desarrollando, ¿de acuerdo? Y cuando esto ocurre, lo que nosotros vemos es que somos capaces de tomar decisiones firmes en Dios. Somos capaces de tomar decisiones firmes y además nos apropiamos de la palabra de Dios. Somos capaces de apropiarnos de la palabra de Dios y hacerla real en nuestra vida. Vamos a Romanos 8:28. ¿Abajo dónde? No, abajo, no, arriba. Abajo. Vamos a ver qué dice. Dice, 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. O sea, que todo es para bien, todo lo que viene del Señor, así te creas que estás pasando una mala época, así digas, pero ¿dónde está Dios? Pero ¿cómo va a ser que Dios me ama si me pasan estas cosas? Todo en Dios es para nuestro bien. Absolutamente todo. Pero todos los que conforme dice a sus propósitos son llamados. Los que son llamados, los que son buscados y los que contestan a ese llamado. Porque hay muchos llamados que vuelven la cara para el otro lado. Hay muchos llamados que el Espíritu les llama a venir a escuchar la palabra, pero luego vuelven la cara para otro lado. Entonces esto no aplica para ellos. Porque yo estoy un poquito cansada de siempre escuchar, es que como yo creo en Dios, creo en Cristo, soy cristiana y soy hija de Dios. No. No todos somos hijos de Dios. El Hijo de Dios obedece a Dios.
y hace real su palabra. Amén. Cuando usted cree en Dios, usted es capaz de soportar cualquier cosa, porque sabe que Dios lo ama y sabe que Dios está ahí con usted y que ese momento de aflicción que está pasando va a pasar porque Él está ahí. Entonces somos capaces de soportar casi prácticamente todo si nos ponemos en sus manos. El Señor nos despeja el camino y afianza nuestra fe. Nos da confianza porque es más grande el que mora en nosotros que el que está en el mundo. Bastante más grande el que mora en nosotros que el que está en el mundo. El que mora en usted, por lo menos el que mora en mí, me da la fortaleza para seguir. Me da la energía para seguir. Cuando tengo ganas de tirar la toalla y de dejarlo todo aparcado, viene y me dice, no, yo te llamé. Tienes que continuar. Yo no me paré camino a la cruz, yo continué. Y lo hice por ti. Y como no me considero una mujer cobarde, sigo aquí. Sigo aquí. En la vida, en esta vida que nosotros vivimos, nos relacionamos con todo tipo de personas. Y si usted no se relaciona con todo tipo de personas, pues entonces usted revísese porque no sé en qué mundo vive. Porque es muy complicado que usted solo se relacione con gente cristiana. Usted tiene un trabajo, se relaciona con gente de todo tipo, de otras culturas, con otra ideología, y eso no es malo. Yo no lo considero que sea malo. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando uno ama a Dios, cuando tú te relacionas con personas que no tienen a Cristo, esa discernición espiritual te hace ver esas carencias que tiene esa persona. Te hace ver esa necesidad que tiene de Cristo. Pero hermanos, les voy a dar un consejo. Muchas veces, por querer ayudar, cometemos errores. Porque a veces vemos personas que decimos, Dios mío, si tú conocieras de Cristo, ¿cómo te iba a cambiar la vida? Si tú conocieras de Cristo, ya no ibas a tener esos rencores en tu corazón. No vas a tener esas raíces de amargura que el Señor me está dejando ver. Si tú tuvieras a Cristo. Pero a veces hay que tener mucha atención. ¿Cómo decimos las cosas? Porque a veces en vez de ayudar, perjudicamos. Entonces, cuando usted sienta que le puede perjudicar a esa persona, es mejor que calle y ore. Calle y ore por esa persona. Porque seguramente que si esa persona está destinada a conocer a Cristo, el Señor la volverá a poner en su camino. Amén. Pero pongamos atención a eso, Y al igual que nos relacionamos con todo tipo de personas en esta vida, vemos la carencia que hay en esta vida del Señor, en nuestra sociedad. Cada vez se ven más familias destruidas a causa de peleas por cuestiones económicas, ¿no? Bien dice la palabra de Dios que el dinero es la raíz de todos los males. Cada vez vemos más depravación en el ser humano, más maldad. Cada vez vemos chicas jovencitas en las redes sociales que se regalan como si no tuvieran dignidad. Y yo cuando veo eso me pregunto, ¿y esos padres qué piensan? ¿Por qué consienten esas cosas? Porque hay mucha ceguera espiritual. Porque hay mucho desconocimiento de Dios. La mayoría de las personas rechazan a Cristo y no quieren saber de Dios porque lo tienen idealizado. Como un Dios del libro, como la religión me prohíbe, me corta, me exige, me pide, todo es así.
Pero cuando realmente tú conoces a Cristo, al Dios vivo, al Dios verdadero, cuando realmente tú sientes ese poder maravilloso que viene del cielo dentro de tu vida, te das cuenta de lo equivocados y de lo cegados que están. Pero solo Dios puede romper eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar. Orar por esos amigos que no se quieren convertir. Orar por esos familiares que no quieren saber nada. Orar. Si ya les llevaste la palabra, ya les explicaste y aún así siguen negándose, ora. Ayuna. Intercede por ellos. Porque el poder del cristiano está en su vida espiritual. Ahí es donde realmente tenemos el poder, en la vida espiritual de cada uno. Ahí es donde se pelean las batallas, ahí es donde se ganan las guerras. No se ganan enfrentándome con el vecino ni con el hermano porque quiero imponerle mi fe. La fe de Cristo no se impone, porque Él no le impuso a nadie. Las cosas de Dios tienen que ser voluntarias y porque uno quiere. Porque si no, usted va a dar con una persona que a lo mejor es usted tan cansino que le va a decir, venga, sí, venga, que voy a recibir ese Dios tuyo. Venga, a ver, ¿qué tengo que decir? Y repite la oración de fe y tú te vas tan contento para tu casa. Ay, Señor, un alma que he ganado y no has hecho nada. No has hecho nada, porque no lo ha hecho de corazón. Entonces, ¿de qué te sirvió? Todo lo contrario, lo hostigaste. Y en vez de acercarlo, lo alejaste. Bueno, ya lo recibí, ya, ¡oh, qué pesada! Ya me dejó en paz. No funcionan así las cosas. No funcionan así las cosas. Así no vamos a conseguir nada. Nosotros creemos en el Dios vivo. Creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que derramó su sangre por nosotros, que nos ha regalado la vida eterna. Creemos en la resurrección de los muertos. Pero eso no significa que tengamos que dejar de ser tolerantes con las creencias de otras personas. Porque entonces ya no somos hijos de Dios, somos tiranos. Somos religiosos. Tenemos que ser tolerantes con la creencia de cada persona, aunque sabiendo que nosotros ahí a nuestro terreno metiendo la patita de vez en cuando. Pero sin agobiar, no se puede agobiar a las personas con las cosas de Dios. Y mucha gente es tan pesada con eso, que en vez de atraer a las personas, los echan para afuera y encima dicen, ¡buah, estos son un manojo locos todos! Una secta, Dios mío, madre mía. Bueno, en fin, Dios mío santo. Qué rabia da, ¿verdad? Cuando tú quieres mostrar ese amor que has recibido, ese amor que ha venido del cielo y dices, pero, Señor, dame la clave. ¿Cómo hago para entrar? Que no hay manera de romper esa grosura que hay ahí. Pero es que no vamos a ser nosotros. Esa ceguera solo la puede romper Dios. Amén. Hay un dicho popular que dice, del afán no queda sino el cansancio. Y es verdad. Cuando usted no sabe manejar las cosas de Dios, le va a venir la fatiga, le va a venir el cansancio, la derrota. Le va a venir todo eso. Porque es más pesado el cansancio espiritual que el cansancio físico. A veces hay personas que dicen, bueno, pastores, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los pastores. Yo tengo mis cachetes ardiendo ya como la semana pasada. Voy a poner el ejemplo de los pastores. Hay pastores que viven de la palabra, que viven del evangelio. Entonces, hay gente que dice, bueno, pero es que este señor vive de la iglesia y él no trabaja. Él no trabaja.
Entonces, ¿cómo puede estar cansado si no trabaja? Hermanos, es mucho más agotador el cansancio espiritual que pueda tener ese hombre que está intercediendo por todos, que está las 24 horas del día dedicado a las cosas de Dios, que no tiene vida privada, que no tiene vida propia, que no tiene vida familiar, porque primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios. Y luego ya si me queda un rato, pues mis hijos y mi mujer. Lógicamente sí puede tener cansancio. Aunque usted diga no trabaja, trabaja 3 veces más que cuando se trabaja en el mundo. ¿De dónde viene la ceguera espiritual? Vamos a ver de dónde viene. ¿De dónde creen ustedes que puede venir la ceguera espiritual? La ceguera espiritual viene de la dureza del corazón. Porque puede haber personas que no viven en pecado, aunque todos somos pecadores, pero bueno, que no tienen pecados así muy revelantes, muy así de decir, buah, es que esta es pecadora, hasta no. Personas que no viven en pecado, pero sin embargo tienen tal dolor en su corazón, tienen tantas raíces de dolor, de daños, de cosas de su vida, que se ha engrosado ese corazón, como nos hablaba la palabra, y están cegados. Y son cristianos. Esa grosura no los deja ver, no los deja avanzar. Pero encima es que se creen en la posesión de la verdad, de que están súper bien. Y cuando uno tiene esa dureza en el corazón, tiene mucho que ver también con la rebeldía del carácter de uno. ¿Y por qué tenemos ese corazón así de duro? Pues en la mayoría de los casos es una consecuencia de la desobediencia a Dios. Es la tendencia esa que tenemos al rechazo, a no querer vivir en comunión con Dios, a no querer obedecer los mandatos de Dios. Y como consecuencia de esa rebeldía, nuestro corazón se endurece y caminamos ciegos. No detectamos las cosas espirituales. Y muchas veces hay muchas personas que el Espíritu viene a guiarlas y a hablarlas y hacen blog, cierran los oídos. Ay, no, eso no me interesa. Y tiran por otro lado. No, esto que me está pidiendo no me interesa, eso no. Y esa grosura cada vez se hace más grande y cada vez más dura. Y llega un momento en que ya ni sientes ni padeces. Te da igual lo que le pasa al de al lado. Ya no tienes sensibilidad de ver una persona que está pasando frío y hambre en la calle. Cada uno va a lo suyo. Porque muchos dicen, es que no me puedo compadecer de todo el mundo. ¿Es que Dios no se compadeció de todo el mundo? ¿O solo se compadeció de los cristianitos? El enemigo de Dios es el Dios de esta época. Y es el que está ejerciendo esa influencia sobre todo lo que nos está ocurriendo en nuestros tiempos. Y él es el que trae la ceguera, es el que trae la ceguera al entendimiento de lo que Dios dice.
Por eso hay tanto rechazo de Dios en el mundo. Porque es lo primero que Él se ha dedicado a trabajar en el hombre. Esa ceguera espiritual para que no pueda comprender nada y no le atraigan las cosas de Dios. Y así es como está operando. Por eso es tan complicado cada día el poder traer a alguien a los pies de Cristo. Que se está convirtiendo como un premio, eso, tremendo, cuando tú consigues que alguien venga a la casa de Dios a escuchar la palabra por primera vez y lo ves que se derrumba aquí porque el Espíritu lo toca y esa persona se convierte a la fe. Eso es rarísimo de ver hoy en día. Cuando hace muchos años había evangelistas que hacían, ¿cómo se llaman? Hacían cruzadas y millones de personas se convertían de una en un servicio. Ahora no se ve. Cada vez hay más ceguera espiritual por parte de Satanás. Sabemos que ya venimos con eso desde que nacimos, pero Él lo ha fomentado aún más con todas las cosas que nos rodean en este mundo. Por eso es tan importante los que tenemos hijos, acercarlos a Cristo, que conozcan de Cristo, pero no solo que estudien y que vengan por obligación, sino a enseñarles a amar a Dios. A amar a Dios. En primer lugar, a amar a Dios. Que no vengan como una obligación, que no vengan para que Dios me bendiga, que vengan porque aman a Dios, porque aman servirle, porque aman escuchar su palabra, y eso se infunde desde la casa. Esa es la tarea que tenemos como padres. Pero no atraerlos con temor de que si tú no amas a Dios te vas a ir con el demonio, en el infierno y todas esas cosas. No, sino que aprendan a amar a Dios por lo que es Dios. Ay, madre, que ahí le di yo el clavo, que acabo de dar en el clavo, pero en el clavo. Porque así nos hacían a nosotros de pequeños. Uy, no hagas eso porque eso es pecado. Dios te ve y te va a castigar. Nos pintaban un Dios que era un ogro. Era una cosa que no lo amábamos, lo temíamos. No, que aprendan a amarlo por lo que Él es. Por lo que Él es. Que vengan a la casa con esas ganas de decir, Señor, estoy aquí. Y no he venido porque mi mamá me ha traído. He venido porque yo quiero venir. Porque yo quiero decirte que eres lindo, que eres hermoso, que me amaste y yo te amo a ti. Y que como no tengo nada que ofrecerte, porque todo lo que tengo es tuyo, solo me queda venir y rendirme y alabarte y adorarte y decirte, Señor, cuánto te amo. Gloria a Dios, dáselo fuerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchas personas decir, no entiendo nada del Evangelio? Pero es que además, no me interesa tampoco. Uy, yo esa frase la tengo yo clavada en mi corazón. ¿Cuántas veces has oído decir, pero tú en qué te basas para hablar? Yo me baso en esto. En la palabra de Dios. Pero si eso es un libro más que escribieron los hombres, mujer. Pues ahí no dice Pablo, Pedro, Juan. ¿Esos son hombres? No. Eso me lo han dicho a mí. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Qué sucede con estas personas que tienen esa manera de pensar? Que están cegadas, que el diablo les entorpeció todo entendimiento, lo que hablábamos ahí, que las cosas espirituales solo se consiguen entender cuando uno es espiritual.
Pero cuando uno es hombre natural es imposible. Por más bien que se lo quieras explicar, va a ser imposible. Lo único que vas a sacar es que te van a decir, este está loco. Y a lo mejor si es una persona educada, te va a escuchar por educación, pero cuando te des la vuelta va a decir, quita para allá, que no quiero saber más nada de esta persona. No comprenden, es locura. Para ellos es locura. Amén. Hay otros que dicen, bueno, hay cosas de la Biblia que no entiendo, pero que tampoco puedo creer. Hay cosas en la Biblia, me vas a decir tú a mí, que una señora, sin comerlo ni beberlo, parió un niño así y virgen. Y me vas a decir a mí que, o sea, que bajó una paloma y ahí se fue una voz del cielo, pero tú, ¿a qué cine vas? O sea, hay personas que hay ciertas cosas en la palabra que son incapaces de poderlas creer. No pueden creerlas. Volvemos a lo mismo, la ceguera. La ceguera. Y así viven, en esa condición viven muchos. Pero muchos. Porque muchos les leen la palabra, pero no solo esto pasa en el mundo, esto pasa en el pueblo cristiano también, Que muchos de boca, yo creo en Cristo, la palabra de Dios, y tiene poder y todo, pero luego llegan a ciertos sitios y dicen, ¿cómo es esto? No, yo esto no lo acepto. Esto no puede ser así. Muchos les pasa eso. A muchos también les pasa que tú les confrontas con la palabra de Dios y resulta que es que no crean, es que no les interesa creer. Porque les interesa seguir en su pecado. Les interesa seguir en su vida. Les interesa seguir con un pie dentro y otro fuera. Entonces no es que no lo crean, es que no quieren creerlo. Y usted puede seguir haciendo eso. Es libre. Pero las consecuencias las va a pagar usted. Las consecuencias las va a pagar usted. Y muchos, cuando pasan por problemas, por enfermedades, por escasez, por depresión, por tantas cosas que pasamos en esta vida, muchos de ellos dicen, pero si Dios me ama tanto, Dios es tan bueno, Dios me quiere y no me deja, ¿por qué yo no veo su mano? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué permite que pase por esta enfermedad? ¿Por qué permite que no tenga trabajo? ¿Por qué permite que haya escasez en mi casa? Pero ¿es que usted acaso ha creído en Él? Entonces, si usted no quiere escuchar la corrección del Señor, ¿por qué usted le echa la culpa de lo que le pasa? Si Dios no existe para usted, ¿por qué le tiene que ayudar? Son palabras lógicas. Entonces muchas veces esas personas se contradicen. Yo quiero que Dios me prospere. Yo quiero que Dios me quite esta enfermedad. Pero no sé si será verdad que existe. Entonces, si no sabes si existe, ¿por qué clamas? ¿Por qué le pides? ¿A qué estás pidiendo? Yo me he encontrado con personas así. Y me he planteado estas preguntas.
¿Por qué cuando te pasa algo, si tú no estás siguiendo a Dios, no lo estás obedeciendo, por qué cuando te pasa algo la culpa es de Dios? ¿Por qué? Si tú lo has dejado a un lado, ¿por qué Él te tiene que atraer? Pero hay otra opción. Hay otra opción para estas personas. Cuando te planteen este tipo de cosas, hay otra opción que realmente es hablarles y decirles: ven al arrepentimiento. Ven al arrepentimiento y recurre a Cristo. Porque Él es el único que te va a contestar a todo eso. Pero mientras tú no veas esa condición de pecador y vengas arrepentido, nada va a pasar en tu vida. Ahora, plantéate, ¿estoy dispuesto a renunciar a mi pecado y a mi vida apartado de Dios? ¿Estoy dispuesto a hacer eso? Y si estoy dispuesto a recibir al Señor en mi corazón como mi único Salvador, entonces sé lo que voy a recibir de Él. Sé lo que voy a recibir de Él. Sé que lo que voy a recibir es esa salvación que hizo en la cruz. Pero mientras no venga el arrepentimiento, nada va a pasar. Ni voy a poder ver absolutamente nada porque estoy cegado. Las causas de la ceguera espiritual son unas cuantas. Unas cuantas. Yo tengo aquí con cada una un versículo, pero no lo vamos a leer porque se nos va a hacer muy tarde. Se nos va a alargar mucho esto porque se larga la enseñanza. Entonces, lo voy a resumir. Las causas de la ceguera espiritual son, primeramente, la rebeldía. En segundo lugar, la incredulidad. En tercer lugar, poner nuestra mirada en las circunstancias y en los problemas y no en Dios. En cuarto lugar, solamente las apariencias y no tener discernimiento. Solo ver lo exterior. Y en quinto lugar, ver las cosas que contaminan a nuestro ser. Estar viendo cosas que no nos edifican. Pero ¿cómo podemos sanar esa ceguera? Porque se puede sanar esa ceguera. La podemos sanar viviendo y siguiendo los mandamientos de Dios. Por la misericordia del Señor, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es el primer mandamiento, y caminando por fe. Y caminando por fe. Esas son las formas en las que la ceguera espiritual va a desaparecer. Amén. Cristian, ponme Efesios 4:13. Mucho tiene que ver la ceguera espiritual con el carácter del cristiano y la madurez en Cristo. Creo que en el discipulado hemos estado en unas cuantas clases hablando sobre eso. Y tiene mucho que ver, mucho que ver. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que no lleguemos a esto, no seremos maduros. O sea, la tarea es grande. ¿Qué significa madurez? Es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. En otras palabras, el mejor momento de una persona en la vida es cuando alcanza la madurez. La madurez no se obtiene de la mañana a la noche, es un proceso. Como el ser humano que nace, crece, se reproduce y muere. Pues la madurez es igual, tiene distintas etapas y va evolucionando. El objetivo de la madurez es que usted pueda ser de bendición para otros. Ese es el objetivo de madurar en Cristo, estoy hablando siempre, La madurez tiene que ver con un conocimiento pleno basado en las experiencias vividas. Las experiencias que uno vive le dan madurez al carácter. Tiene que ver con el comportamiento de la persona. No todo lo que crece es maduro.
atención, no todo lo que crece es maduro, porque hay personas que han crecido en años y son más niñas que un niño de 13. Hay personas que tienen 50 años y no han madurado. Y sin embargo hay jovencitos de 15 que le dan 40 vueltas al de 50 en su madurez. Entonces eso no es una garantía, el crecimiento no es una garantía de madurez. ¿De acuerdo? Pero para entender la madurez tenemos que ver la inmadurez. Para poder entender que es un cristiano maduro hay que ver qué es un cristiano inmaduro. Y es donde vamos a entrar ahora. ¿Cuáles son las señales de una persona inmadura? Lo primero que podemos detectar en una persona inmadura en Cristo es que cuando le das un consejo se lo toma como una ofensa. Se pone bueno esto. Usted puede aconsejar de todas las maneras habidas y por haber posibles. Puede buscar todos los argumentos más bonitos y más hermosos. Puede mirar de qué forma entro, de qué forma le digo, de qué forma lo corrijo. Puede hacer todo eso, pero como la persona es inmadura, se va a ofender. Se va a ofender. El reto más grande que tenemos los pastores es alinear a una persona. Es agotador eso. El reto más grande, y creo que si algún pastor puede escuchar esto me va a dar la razón. El reto más grande que tiene un pastor es alinear a esa persona para que no se desenfoque. Corregirla. Porque si no tiene madurez, se va a ofender. Y cuando se ofenden, ahí viene el problema. Es que el pastor, es que la pastora, es que el líder, es que me dijo, es que me dejó decir, y quién se cree que es, y sabe más que nadie. Ay, Dios mío. Por eso mucha gente se sentía ofendida por Jesús. Cuando Jesús predicaba la palabra. Porque Jesús llegaba al corazón. Llegaba al corazón del que escuchaba. Y al pecador lo llamaba pecador. Y al hipócrita lo llamaba hipócrita. Y al adúltero lo llamaba adúltero. Y no tenía pelos en la lengua. Y muchas veces la única manera de confrontar a alguien para que reaccione. Porque muchas veces vemos esa ceguera espiritual dentro del pueblo cristiano y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible a estas alturas en las que estamos que todavía haya personas que sirven a Cristo y estén ciegas? Algo está ocurriendo, te tienes que revisar. Porque algo está ocurriendo y la ceguera espiritual y la inmadurez es un freno tremendísimo para el crecimiento. Eso no te va a dejar crecer. El inmaduro siempre piensa que el hombre de Dios, a través de la palabra, desde aquí arriba le tira pullas. Es inmaduro. Empecé diciendo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es para edificación. Empecé diciéndolo. Yo empecé avisándolo. No me vean a mí, por favor. No me vean a mí, pero las cosas son como son y hay que decirlas como son. ¿Cuántos dicen así?
Uy, lo que está diciendo la pastora me lo está tirando a mí. No, es la palabra que te está hablando. Es la palabra que te está hablando. No soy yo, a mí me da igual, yo vengo y los pongo. Es la palabra que te está hablando. Y te está diciendo, uy, a ver qué pasa, ¿por qué me está llegando eso? Me voy a revisar. Esa es la actitud de un maduro, de un cristiano maduro. Pero el inmaduro la va a pagar con el mensajero. Me tiene manía, me ha cogido manía, me la está tirando, porque alguien la ha contado, porque alguien la ha dicho. Que me ha pasado a mí también, Cuidado. Que yo estaba ahí muchas tardes sentada y a través del pastor, no veas cómo he salido yo de aquí, que he dicho, uy, Señor, perdóname. El pueblo de Dios necesita más ser enseñado el pueblo de Dios necesita ser más enseñado en cosas normales y habituales que no en tanta profundidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que pierden el horizonte. Quieren ser tan entendidos en la ley, que se meten tan allá, que no se dan cuenta que las pequeñitas cosas se les pasaron desapercibidas y están desenfocados. Y el que es espiritual, el espíritu se lo muestra, pero si tú vas y lo corriges, se ofende. Y delante de Dios no nos podemos callar porque nos lo va a demandar. Entonces yo vengo y se los pongo. Yo, delante de Dios, ya cumplí. He hecho lo que Dios me manda, he obedecido, lo he expuesto al pueblo. Ahora, lo que usted haga con lo que está recibiendo es cosa suya. Usted tendrá que rendirle cuentas a Dios, yo no. Yo le rindo cuentas de lo que hago yo. Por eso le digo que a veces el Señor nos da cosas fuertes, que no gusta ponerse aquí a decir estas cosas, porque sé que no me estoy haciendo amigo de nadie. Pero que lo tengo que hacer. Porque ya en una ocasión me callé en varias. Me callé con las cosas fuertes que me daba el Señor. Y no, Señor, yo no voy a ponerme a decir eso. Y yo no me pongo ahí. Y vino la palabra a través del pastor un día en la casa y me soltó como nunca. Y dije, nunca, jamás. Le caiga a quien le caiga. Amén. ¿Te está hablando la palabra? Revísate. Una persona inmadura tiende a enojarse con mucha facilidad por cualquier cosa. No se somete. Eso es un trabajo horrible. No se puede someter. ¿Cómo me van a mandar a mí que me sé todo ya? No se someten. No quieren entrar en el orden de Dios y en la visión de Dios. No quieren. Y déjeme decirle que si usted no madura, usted no va a poder beneficiarse de todo lo que Dios tiene para usted. No va a poder hacerlo. No espere que Dios le vaya a entregar a usted nada, Usted puede tener un ministerio, un llamado al ministerio grandísimo, pero grandísimo. Usted puede tener 2 llamados. Hay muchas personas que dicen, no, yo no solo tengo un llamado, yo tengo 2 y 3. Y son como Jesucristo, que los tenía todos. Pero los ves que no avanzan. Los ves que no avanzan.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo no doy fruto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Será que es que realmente no estoy sometido o sometida? ¿Será que creo que sí estoy sometido y no lo estoy? ¿Será que no estoy escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Qué voz es la que yo estoy escuchando entonces? Que me dice, ¡wow! Eres maravillosa, maravilloso. La de cosas que van a venir para tu vida. Gloria a Dios. Pero no solo hay que decirlo y sentirlo, hay que verlo. Hay que verlo. Pero hay personas que por más que le hablas, le corriges, intentas que vean su error, no lo ven, no escuchan, no toman el consejo, porque cargan esa inmadurez encima que no les permite ver, son inmaduros. Entonces hay que tener mucha paciencia. Les estoy diciendo todo esto porque el Señor me ministraba que ustedes van a dar con personas así, Todos, los que están aquí que quieren servir, que se están disciplinando, que se están discipulando, que se están doctrinando. Ustedes van a dar con personas así, Entonces, si usted no es capaz de hacer eso, no piense que cuando usted empiece a adoctrinar a otros, se van a someter a usted. Contra más rebelde esté usted, más gente rebelde le va a poner luego el Señor. Porque esa área no la sometió. Me miran con una cara que me da hasta miedo de bajarme de aquí. Ay, Dios mío, Dios mío. Es que es así. Es que es así. Es que eso lo he vivido yo, por favor. Y de verdad que es que yo les quiero evitar el sufrimiento. Yo tenía un carácter que ni yo me lo controlaba. A mí me iba a decir nadie nada. A mí no había quien naciera para decirme a mí nadie nada. Pero yo me pensaba que estaba bien delante de Dios. No, es que Dios me hizo así, mi carácter así. No vas a venir tú a mí a cambiármelo porque es que Dios es así. Me hizo así, yo soy así. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Dijo, ¿ah, sí? ¿Yo te hice así? Vamos a ver. Me metió en un proceso de un trabajo, un año entero, soportando humillación. Y yo no podía dejar ese trabajo porque era el único sustento que entraba en mi casa, porque al pastor le cerró todas las puertas de trabajo. Y mi casa dependía de ese trabajo y mis hijos tenían que comer por ese trabajo. Por lo tanto, no me quedaba de otra que aguantar. Y les puedo asegurar que no fue nada fácil. Me metió a trabajar en casa de una mujer judía, una familia judía. Pero les voy a contar un poco por encima. Esa familia, él era el verdadero judío, israelita. Ella era latina, convertida al judaísmo para poderse casar con él. Pero tenía de judía lo que yo de árabe. Pero era una tirana, de mucho dinero. Me pagaban muy bien, pero era totalmente esclava. Y era una señora que era bipolar. Hoy te alzaba por los aires, eres la mejor chica que he tenido, es que lo haces todo de maravilla, que bien cocinas, que bien limpias, los niños están encantados contigo. Ay, Julia, ay, le doy las gracias a Dios porque te trajo a mi casa, porque todo. Y a los 2 días te estaba tirando como un felpudo. No valías para nada, no te enterabas de nada, no servías para nada.
porque ella pensaba que como yo no hablaba francés, yo tenía que estar aguantando porque no iba a encontrar otro lugar para trabajar. Y cuando yo entré ahí, boba de mí, yo decía, uy, una familia judía, Dios me puso aquí. Dios me puso aquí como luz del Evangelio para traer la palabra. Ya en algún momento la voy a agarrar yo y le voy a hablar yo de Cristo. Y un día, llegando a mi casa, saturadita, ya no podía. Porque yo veía a esta señora al principio y yo decía, pero esta señora es medio rara. Y era una mujer más o menos de mi edad. Es medio rara esta señora. Bueno, yo le veía esos cambios, ¿no? Que tenía tan... Había días, mire, yo trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la tarde. De lunes a viernes, y ella quería que fuera hasta el sábado y el domingo, y yo me negué. Porque le dije, yo tenía unos hijos y una casa. Pero ella me quería toda la semana. De 7 de la mañana a 7 de la tarde. Había días que no comía porque no me podía ni sentar a comer. Porque no me daba tiempo. 5 de familia y 5 menús diferentes para comer, para merendar y para cenar. Cada uno su dieta. Y ahí la única persona que estaba era yo. Como yo digo, muchas veces me preguntan, ¿y qué es lo que tú hacías? Digo, todo, menos acostarme con el marido, todo. La compra, los menús, la comida, la limpieza, los niños, el baño, todo. Y un día de esos que es que yo ya no podía más con ella, porque ella pasaba mucho tiempo en casa. Y encima de las que... O sea, tela, que me daban ganas de decirle el dedito, te lo vas a pasar por donde yo te mande. Con ese carácter que yo tenía. Uy, hasta sangre me saqué un día de la lengua de lo que me la mordí, porque yo decía, uy, no, temía más al de arriba que lo que me estaba pasando. Entonces yo iba en el tren de regreso a mi casa, iba súper cargada, súper agobiada. Y iba llorando, ya no pude. Y empecé a llorarle al Señor y a decirle, Señor, pero ¿cómo puede ser esto? Si yo he pensado que tú me habías puesto en esa casa a mí para llevar la luz del Evangelio, ¿por qué me siento así? Y el Espíritu me ministraba y me decía, que te he puesto ¿para qué? Yo te he puesto ahí para que tú domines tu carácter, para que tú te sometas. Y cuando ella te humille, te calles. Aprende a someterte. Porque si no eres capaz de someterte a esa persona, no te vas a poder someter a lo que yo tengo para ti. Y cuando llegué a mi casa, entré en el cuarto y me derramé a llorar en la presencia del Señor. Y el pastor me decía, ¿pero qué tienes? Él estaba preocupado porque me veía mal. Pero entendí que tenía que soportar y que tenía que pasar la prueba. Que la tenía que pasar, hermanos, porque es la única manera en que maduremos. Que tenía que pasar esa prueba. Yo podía haber dicho, me voy, no la soporto más, a mí no me humilla nadie. A mi edad nunca jamás me he dejado humillar en ningún sitio y ahora voy a venir a este país a que me humillen, me largo. Pero sabía que como yo hiciera eso, que estaba libre para hacerlo, me iba a meter en otra más gorda. Porque me había salido del propósito que Dios tenía en esa casa para mí. Y si yo no era capaz de aguantar y de soportar, como yo me saliera a mitad de la prueba sin que Él me diera la aprobación, me iba a meter en otro proceso más complicado aún. Porque cuando Dios te dice que tienes que someter un área, la tienes que someter. Así llores todos los días. Porque Él sabe cómo hace las cosas. Yo no lo entendía, pero Él sabía lo que estaba haciendo conmigo. Y cuando te pones a cargo de un ministerio que Dios te da, va a venir gente tirana que va a dudar de tu llamado, que va a llamarte ignorante, usted no sabe nada, yo sé más que usted, porque llevan 30 años en la palabra. Pero que sin embargo esta ignorante Dios la colocó aquí y esa de 30 años sigue sentada en esa silla.
Entonces, hay que madurar. Porque todas las áreas de su vida que usted someta ahora, que está en el cambio, en el proceso de la maduración, del crecimiento espiritual, donde Dios lo ha plantado, que es esta casa, va a ser beneficio para cuando vengan esas personas. Usted va a saber, como dicen en España, para dónde echar el capote al toro. Usted lo va a saber. Pero si usted no es capaz de someterse, usted lo va a pasar muy mal. Usted lo va a pasar realmente mal. Amén. Y el crecimiento no se va a ver. Otra causa de la inmadurez es que hay muchas personas que aprovechan la caída de otros para terminarlos de destruir o difamarlos. Uy, santo. Uy, no digo lo que me viene a la cabeza porque no, ya no me habla nadie. Me va a caer todas las redes sociales por encima. Me van a caer encima. Ay, Dios mío. Hay gente que Dios los ha bendecido con un ministerio y se ponen en los altares y son totalmente inmaduros. Pero yo no lo digo porque no tengan conocimiento de la palabra, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo porque ven a una persona que tropieza, que se equivoca, que cae y en vez de levantarlo, lo hunden más. Porque lo difaman, porque lo riegan. Y de verdad, yo le pido al Señor que nunca en la vida nos deje, ni al pastor ni a mí, hacer una cosa así, ni se nos pase por la cabeza. Porque no eres llamado a ponerte en un altar a hacer esas cosas. El Evangelio no es para hundir a nadie, el Evangelio es para levantarlo. El Evangelio es para los pecadores, es para los enfermos del alma. No es para los que están sanitos y son muy listos y muy inteligentes y están dotados de todos los dones. No. Estas personas se mueven así cuando el objetivo de Cristo es restaurar, vivificar y dar vida a aquel que se cae. Filipenses 1, 15, 16. Ya no me queda mucho, no se me aburran. Filipenses 1, 15, 16. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Quién dijo esto? Pablo. ¿Cuándo dijo esto Pablo? Cuando estaba en prisión. Cuando estaba en prisión, Pablo manda esta carta a la iglesia de los filipenses. Porque hay muchos que se levantaron a llevar otro evangelio que no era el de Cristo, aprovechando que Pablo estaba en prisión. Y además hablaron mal de Pablo, diciendo, pero este no es el que predica de Dios. Entonces, ¿dónde está su Dios que permite que esté en prisión? Así pasa hoy en día. Así pasa hoy en día. En muchos lugares. O cuando las cosas empiezan a ir mal, se levanta el enemigo en contra de una casa, porque sabe que las cosas poderosas que vienen para ese lugar. Y el enemigo se levanta y empezamos a tener dificultades, problemas para esto y para lo otro.
no faltará el entendido de la ley que diga, pues no lo respaldaba Dios, ¿dónde está su Dios? Porque esa gente están esperando a la mínima para alzar el hacha. No tienen en su corazón el decir, son mis hermanos en Cristo, voy a llamarlos a ver qué necesitan. Si yo los puedo ayudar en algo. Eso se perdió. Eso no es el cuerpo de Cristo. Me niego. Eso no es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, Pablo, aún estando en la cárcel, enseña y predica a través de sus cartas sobre la inmadurez de muchos predicadores. No lo digo yo, lo dice Pablo. No podemos predicar por envidia, ni para hacer mal. Tenemos que predicar para que la iglesia sea edificada. Y para que el nombre de Cristo sea llevado a las naciones. Y si usted ve alguna falta en alguien, no lo critique, ore por él. La tercera causa de inmadurez puede ser que hay muchos que miran a los demás con desprecio, basándose en la madurez que ellos tienen, pero que para mí es una madurez ficticia, que no existe. Porque si yo digo que yo soy madura en Cristo y te miro a ti por encima del hombro, ¿eso es una madurez? Eso es ser un inmaduro, el creerse más que el otro. Y de eso hay mucho en la viña del Señor también. Qué grande es la viña del Señor. Qué de cosas vemos en la viña del Señor. Ay, Dios mío. Hay personas que creen que han madurado tanto a través de los años que ven a los demás inferiores a ellos. Y los tratan con mucha sutileza, pero los rechazan. No aguantan que nadie venga a corregirlos. ¿Cuánto llevas en el Evangelio, Vivi? Va para un año. Va para un año. Ahora imagínense que Vivi ve algo mal en mí. Ve algo mal en mí. Y ella viene, me coge y me dice, pastora, yo necesito decirle una cosa. Y me aparta y me dice, pastora, yo he visto esto en usted que yo considero que está mal. Y yo la miro así por encima del hombro y digo, ¿esta quién se cree que es para venirme a decir a mí que yo estoy mal? Si yo soy la pastora. ¿Yo qué le estoy demostrando a ella? Que soy la más madura del mundo, ¿no? Pues el inmaduro, si yo soy una mujer madura en Cristo, yo pongo atención a lo que ella me está diciendo. Y le digo, gracias hermana, porque la verdad que no me he dado ni cuenta. Entonces ayúdeme, ore por mí y ayúdeme a cambiar esa condición que estoy haciendo mal. Pero cuando das con una persona inmadura, ay hermanita, te va a poner 80.000 excusas. Ay hermanita, bueno, sí, claro, es que como no entiendes, es que tú no entiendes. Es que yo he pasado por tantas cosas y es que tú no entiendes. Por eso hablas así, porque no tienes ni idea. Inmadurez. Entonces, cuando usted ve a una persona así, de verdad, no critique. Ore por esa persona. Ore para que Dios le quite eso. Para que Dios le dé el entendimiento. Y para que Dios le haga ver que no está tan bien como piensa. Amén. Pero sin embargo, el que realmente es maduro, lo que ha adquirido es conocimiento, es experiencia, y lo comparte con humildad con los demás. Porque cuando Dios nos da eso y nosotros llegamos a tener esa madurez, no es para que nos lo quedemos nosotros, sino es para compartirlo con el hermano, para que él también se pueda beneficiar de eso. ¿De acuerdo?
Por eso Jesús nos dejó el ejemplo de esto, de cuando dijo, cuando le dijo al Padre, la gloria es del Padre, la gloria. Lo que me dio a mí, yo lo comparto con mis hermanos, con los apóstoles. Por eso Él dijo así. Entonces, todo lo que recibimos de Dios, si usted crece más rápido que el hermano, y usted madura más rápido que el hermano, y usted puede ayudarle, o tiene herramientas para que el hermano vaya creciendo, usted debe hacerlo. Las cosas Dios no nos las da para lucirnos nosotros, nos las da porque somos el cuerpo de Cristo, para edificarnos unos a otros. Amén. El cristiano que tiene madurez, ya estoy terminando, el cristiano que tiene madurez siempre le da la gloria a Dios, porque no somos nosotros que crecemos porque nosotros queremos crecer, sino que es Él el que nos está capacitando. Amén. Hay personas que dicen o creen que han madurado, pero es una madurez hipócrita y ficticia. No es real. ¿Por qué? ¿Por qué no es real? Atiéndame que ya estoy terminando. Porque hay personas que dicen que han madurado mucho y que... Pero no es real. O sea, es una hipocresía ellos mismos. Son hipócritas con ellos mismos porque tú ves que no es real. ¿Por qué? Porque tú ves que esa persona no da fruto. Tú no ves el cumplimiento de esos ministerios en su vida. A mí me puedes venir a decir, pastora, es que yo he recibido un llamado de parte de Dios de evangelista. Pero pastora, es que resulta que la semana pasada me llamó como pastor. Y yo te digo, gloria a Dios, 2 ministerios, prepara la espalda. Prepara la espalda para llevar 2 ministerios. Pero gloria a Dios. Pero sin embargo pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 10 años y yo te sigo viendo igual. Es que Dios me dio el llamado de evangelista y después el de pastor. Y le digo, ya, pero han pasado 10 años y ¿qué pasa? Si ni te veo de pastor, ni te veo de evangelista. ¿Cómo es la cosa? No tiene frutos. ¿Por qué? Porque no ha madurado. Porque mientras usted no madure, usted puede tener el llamado que quiera, pero Dios no se lo va a entregar. Porque si usted no es maduro para madurar a otros. Entonces Dios no le va a entregar nada. Va a seguir ahí. Y el Señor dice, está ciego, está ciega. Y pasa 1 año y pasa otro y no se da cuenta. Pero yo y mis experiencias, y yo sé, y yo aporto, y yo digo, y yo hago, y más yo, y no se da cuenta que no soy yo, que es Él, que sin Él no vamos a hacer nada. Dios mío. Romanos 14, 1, 3, el último versículo. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿A qué estamos llamados? A recibir al débil en la fe. Mire, hay en muchos lugares se ven unas cosas últimamente. En muchos lugares se ve el típico hermanito que está en los cultos y ve un mover del Espíritu Santo y una de dos, o se asusta porque no conoce el mover del Espíritu Santo, o si ve hermanos que no sienten la presencia de Dios, también les es pa' crítica. Es que son unos huesos secos. Es que hay algo mal en su vida porque no siente a Dios. Es que seguramente está viviendo en pecado y no siente el Espíritu Santo. Es que si no tiembla y no se revuelca, es que Dios no está con él. Y se creen que son sabios y se creen
que tienen una capacidad espiritual tremenda y no se están dando cuenta de la ignorancia que tienen encima. Pero para echar la lengua y para criticar son los primeros. Para eso no miran si son maduros o no. Las sueltan y las sueltan. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a que si yo estoy en un culto y el Espíritu me toca y veo a mi hermano que está frío como un témpano, yo ore, interceda y diga: Señor, tócalo como me estás tocando a mí. Señor, que él sienta lo que yo estoy sintiendo. Padre, que si tú me estás bautizando, bautízalo a él también. Ese es el cuerpo de Cristo. No es estar echando porquería sobre unos y sobre otros. Porque yo sé, y porque yo sé, y porque yo sé. Porque espiritualmente estamos echando una descarga sobre nuestros hermanos. Estamos moviendo lo negativo en el mundo espiritual hacia esa persona. Ya estamos declarando que tiene los huesos secos. Ya estamos declarando que vive en pecado. Ya estamos declarando que es que Dios no está con él. Que no lo ama. ¿Por qué? Porque no siente como siento yo. Ora para que el Señor haga la obra en él como la ha hecho en ti. Eso es lo que hay que hacer. El inmaduro da opinión y opinión y opinión y opina de todo y no sabe de nada. El inmaduro opina y opina y opina y opina. Y sin embargo, el maduro dice y ora. No opina. Observa, ve la necesidad y ora. No va con el chisme de un lado a otro. Cuando vengan a opinarte y opinarte y opinarte, diles: en Cristo Jesús, que es donde yo me muevo, la única opinión que sirve es la de la palabra de Dios. Amén. Por eso Dios llama a gente que se levante en estos tiempos a predicar con madurez. Llama a gente que se levante sin altivez. Porque nunca va a levantar a alguien el Señor que tenga prepotencia, que sea un criticador o un murmurador de un hermano o de los pastores o de los líderes. Nunca va a levantar un hipócrita, un falso. Nunca va a levantar a alguien que está juzgando al que tiene a los lados y no conoce nada de su vida. Nunca el Señor va a levantar una persona así. Y ahora ya sí, para terminar, decirle que si hoy la palabra le ha confrontado o he estado muy brusca, me perdonen, pero que si le ha confrontado la palabra, me perdonen a mí, no a la palabra. Me perdonen a mí porque a lo mejor no he sabido utilizar las palabras correctas. A la palabra no se le pide perdón porque la palabra es lo que es. Es sí y es amén. Entonces, si usted ha sido confrontado con la palabra de hoy, mire su corazón. Mire su corazón cómo está. Revise en qué niveles de humildad está usted moviéndose. Dele las gracias a Dios por su palabra y pídale que le ayude a madurar. Y pídale que le arranque la ceguera espiritual si es que usted padece de eso. Y pídale que lo guíe, que lo oriente, que sea usted una parte esencial del cuerpo de Cristo para edificar al resto. Que tenga la capacidad usted de poder ayudar a su hermano cuando está caído. Y que cada día vaya madurando pasito a pasito. Y espero que la enseñanza de hoy la recuerden, la apliquen y la pongan por obra.